negocio está en producir más kilos. Entonces esa primera charla nos va a hablar de algunas estrategias de suplementar nuestros terneros al pie de la madre, o luego de destetarlos para poder destetar en el caso de la cría con más kilos, sacar animales de más kilos. Luego hablar un poco de la recría y cómo hacer más kilos en recría, y lo mismo en la etapa de engorde. O sea, cada etapa tiene que aportar más kilos. Y Nutralmix, de la mano de Juan Grijera, van a presentar un limitador de consumo que se llama Control Mix, que es un producto que es una herramienta más muy práctica para los sistemas de recría, donde sea que estemos suplementando sobre una pastura, un forraje o un rastrojo o un silo de maíz de planta entera, le ponemos un suplemento proteico o energético según ese recurso, donde este limitador hace que el animal no coma más del 1% del peso vivo. Entonces, un silo comedero, a voluntad, abierto permanentemente, este aditivo logra que el animal no consuma más de ese porcentaje del peso vivo, del 1%. Lo cual es una herramienta súper cómoda y práctica que nos permite llegar a la ganancia de peso objetivo, porque cuando decimos recriar tenemos que ganar 600, 700 gramos. Ganar 300, 400 no es una buena recría y no es tan rentable hacerlo así. Entonces, de la mano de estos aditivos podemos llegar a ese objetivo. Como siempre hay pioneros, hay otros que van siguiendo y que se van acoplando algunos más tarde, pero sí está invirtiendo porque el productor lo que ve es que hoy con 1 kilo de novillo o con 1 kilo de ternero compra mucho más maíz, mucho más concentrado proteico o urea o lo que fuera, contra cualquier insumo, el kilo de novillo compra muchos más kilos de ese insumo. O sea, la relación insumo-producto es muy favorable. Por eso el mercado, el negocio nos lleva a pongámosle más kilos porque es la única manera de poder capturar más valor. Es algo, una deuda pendiente, ¿no? Cuando uno mira Argentina en un ranking mundial de producción de carne y debemos estar sextos, séptimos en el mundo, con 60 kilos de eficiencia de rodeo, es decir que cada cabeza que pisa Argentina, que son 50 millones, entrega por año 60 kilos de carne. Contra otros países que están en 140 si querés Estados Unidos, Canadá, 120, 130 México y 80, 90 Australia. Entonces nosotros posiblemente podríamos subir a ese escalón de los 70, 80, 90 kilos de eficiencia de rodeo con más kilos en la res, ¿no? Que faenamos, que todavía sigue siendo liviano. Vamos a hablar ahora con el médico veterinario Germán Pieroni de GP Estudio Ganadero. La charla mía fue un poco darle marco a en qué situación está hoy la Argentina, con un mercado a nivel mundial con altamente demandante de la carne vacuna. Vimos datos interesantes que ya comparan los últimos 25 años cómo fue la evolución del comercio mundial de carnes en relación a la producción, y vimos que ha crecido casi 5 veces el volumen de carne que se comercia a nivel mundial en relación a lo que creció la producción. O sea, la producción va creciendo muy por debajo de las demandas que hay de movimiento de carne a nivel internacional. Eso en líneas generales nos pone en un contexto de que hay pocos países con excedentes de carne y muchos más países demandantes. La tendencia a nivel global es que hay menos consumo per cápita de carne vacuna en esos países productores y más carne que se va volcando al mercado internacional. Nosotros en eso vemos una excelente oportunidad para la Argentina, ya que cuando vemos el nivel de producción de la Argentina, siempre hacemos un poco de mirar el vaso un poco medio lleno, un poco medio vacío, que está relativamente estancado hace mucho tiempo, en alrededor de 3.000 toneladas de producción anual, 3 millones de toneladas de producción anual, lo cual hace que frente a mayor demanda hay una puja que se da netamente entre los kilos que salen para exportación y los kilos que quedan para consumo interno. Entonces vemos que ahí hay una oportunidad de realmente programar un crecimiento, pensar en mayores volúmenes de producción, y hay muchas cosas por hacer. El punto de partida sigue siendo mejorar el índice de destete, las relaciones de terneros logrado por vientre que tenemos, y también sobre todas las cosas es mejorar los pesos de faena. Alrededor de los últimos 20 años el crecimiento
del peso medio de faena fue del orden del 5%. Fíjate que estamos viendo que en 20 años recién la Argentina evolucionó 5% el peso que le pone a sus animales, cuando la Argentina es uno de los países que faena con menor peso a nivel mundial. Nosotros tenemos carcasas promedio que no llegan a los 250 kilos de carne, cuando hay países que están por encima de los 350 kilos. Entonces, nada, viendo el vaso medio lleno, vemos todo el potencial que tenemos de trabajo por delante, que efectivamente nos tenemos que ocupar de lograr más ternero, y también nos tenemos que ocupar de a cada ternero entregarle más kilos. Y como estamos en una zona netamente criadora y en plena zafra, también queremos entusiasmar o mostrar la realidad de cómo son los números al criador de la zona, y ver el potencial que tenemos de empezar a entregar un ternero de invernada de más peso. Porque digamos, si el final de la película es faenar un animal con más peso, todos los que participamos en la cadena tenemos una posibilidad de agregarle más kilos a cada uno de esos animales. No es que tiene que venir un actor a decir, bueno, alguien se va a ocupar de ponerle más kilos. Creo que todos somos partícipes de estar agregando más kilos y aprovechar esas oportunidades. Y en el contexto actual, encima con un stock con menor volumen de cabeza, con menos terneros, vemos que hay una relación muy interesante entre el precio de la hacienda y sobre todo los alimentos. Entonces hoy estuvimos revisando que hay en las situaciones, digamos, de mayor costo, uno puede producir 1 kilo de ternero de invernada en el orden de los 2.500 pesos, el ejemplo de más alto costo. Incluso vimos otros ejemplos que están alrededor de 2.000 pesos o menos por kilo ganado. Y vemos que al criador, cada escalón de crecimiento en los kilos para vender un ternero de invernada le está generando un margen de 4.500 pesos promedio por esos kilos extra que le ponen los animales. Entonces, si estamos viendo a grandes rasgos 1 kilo adicional de 4.500, 5.000 pesos netos, porque siempre hay una diferencia de precio en cada salto de categoría, contra un costo del orden de los 2.000, 2.500 pesos, bueno, vemos que tenemos una oportunidad muy buena para generar kilos adicionales con alta rentabilidad. Con un modelo que entendemos que la Argentina debe evolucionar hacia ese lado, a animales más pesados, a mejorar las relaciones de ternero por vaca, y sobre todo a producir valor agregado. Entendemos que hoy es un potencial importantísimo para el país tener mayores volúmenes de una mercadería tan valorada a nivel mundial. En este contexto, las suplementaciones estratégicas en distintos puntos del animal, nosotros hicimos referencia al ternero cola, se puede hacer referencia a la recría, se puede hacer referencia al apoyo de un vientre recién parido para tener mejores índices de preñez. La suplementación es una herramienta muy importante para complementar la producción pastoril. Y hoy puntualmente analizamos una herramienta que está disponible para utilizar suplementos concentrados de una manera más controlada y más segura, como son los limitadores de consumo. Que repito, es una herramienta más, digamos, no es que es el único camino para poder. Sabemos que la suplementación potencia los sistemas ganaderos, y sabemos que hoy la relación de precio es muy favorable. Entonces, un poco la idea es poner en contexto el momento que estamos pasando y no perdernos las oportunidades que tenemos disponibles los ganaderos para generar mejor producto y mejor rentabilidad. Bien. Germán, comentame cómo se usa el limitador de consumo dentro de la dieta. Los limitadores de consumo, básicamente el fundamento que tienen es para usar los hilos de autoconsumo en una situación controlada de consumo de los animales. O sea, esto para que quede claro. Lo que se busca es reemplazar una suplementación controlada, que uno lo haría manualmente, entregando
una suplementación en el orden del 1% del peso vivo, usando los hilos de autoconsumo. Entonces eso se incluye dentro, son sales minerales que pueden ser incluidas dentro del alimento, que se llene ese silito de autoconsumo, o también puede ser incluida en un concentrado proteico que puede mezclarse con maíz en el campo y llenar esos hilos de autoconsumo. Pero repito, esto es un detalle para potenciar la suplementación y en el caso de planteos de muy poca estructura o de grandes escalas, poder usar los hilos de autoconsumo como una herramienta de suplementación controlada. Pero bueno, es para charlarlo, en qué situación puntual funcionaría, es un complemento y, repito, permite incluir las suplementaciones en condiciones muy puntuales en donde por ahí no hay tanta estructura para el manejo y la entrega diaria de ese suplemento. Bueno, Germán, te agradecemos la atención, como de costumbre. Gracias a todos, muy amable siempre Flor por acompañarnos y un saludo a toda la audiencia. En esta jornada organizada en la Asociación Rural de Chascomús, el gusto de estar con el médico veterinario Juan Grijera de Nutral-Mix. Comentanos de la charla que estuviste hoy dando. Bueno, un poco el objetivo era compartir con el público que se acercó a la jornada algunas estrategias de alimentación tendientes a mejorar la eficiencia productiva en planteos de invernada, tratando de capitalizar este gran momento que está viviendo la ganadería en el país, en donde se presentan oportunidades de distinto tipo con los precios actuales para poder intensificar los planteos, aumentar la eficiencia productiva, aumentar la productividad por hectárea en los campos y de esa manera capitalizar de la mejor forma, como te decía, este gran momento que está viviendo la ganadería. Así que básicamente nos centramos en todo lo que tiene que ver con el manejo de las recrías, una etapa que tiene hoy una importancia creciente en los planteos productivos en Argentina, básicamente porque es una etapa que nos permite, con un mínimo costo, aumentar la cantidad de kilos que tiene el animal antes de entrar al corral y de esa manera aumentar el peso de terminación y consecuentemente la cantidad de carne que sale año tras año por la tranquera del campo, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de estrategias de alimentación que nos permiten tratar de lograr cada vez más eficiencia en esa etapa. Estrategias que tienen que ver fundamentalmente con cómo manejamos el pasto, estrategias que tienen que ver con cómo manejamos la suplementación para poder aprovechar de la mejor manera ese pasto que estamos produciendo. Y como muchas veces la suplementación implica una complicación operativa en los campos, una complicación en términos de tener que suministrar diariamente el suplemento energético cuando estamos suplementando pasturas, o los suplementos proteicos cuando lo que estamos suplementando son forrajes de baja calidad, como rastrojos, como silos de planta entera, que se ofrecen muchas veces en autoconsumo. También estamos introduciendo en la zona un producto nuevo que se llama Control Mix, que es un producto que limita el consumo de los animales al 1% del peso vivo, con lo cual uno puede ofrecer esos suplementos energéticos cuando lo que queremos es complementar pasturas de muy buena calidad, o esos suplementos proteicos cuando lo que queremos es corregir las deficiencias de proteína de forrajes de baja calidad, pero ofrecidos a voluntad, en silitos de chapa, en autoconsumo, de manera de no tener que ir diariamente a ofrecer los suplementos a los animales, sino poder dejarlos a voluntad para varios días. Esto simplifica mucho el trabajo, reduce el costo operativo en las empresas y algo que a veces era difícil hacer porque cuando lo ofrecemos como suplemento queremos que los animales consuman, pero cantidades limitadas de esos suplementos. Gracias a estos limitadores de consumo podemos lograr intensificar los planteos de una manera más simple. Históricamente se usaba la sal como limitador de consumo, pero la sal tiene algunos inconvenientes. Los animales se van adaptando y después van levantando el consumo. La dosis de sal depende un poco de cuánta sal tiene el agua,
la sal hace que los hilos los hilos de chapa se oxiden y puede traer además problemas de salud para los animales en el largo plazo. Control Mix es un limitador de consumo que no tiene estos inconvenientes y que nos permite eso, poder suplementar, poder simplificar y poder, como te decía, capitalizar este gran momento que está viviendo la ganadería. Bueno, uno por ejemplo que tiene una tropa de animales que está consumiendo una pastura de buena calidad y necesita suplementarlos con energía para complementar toda la proteína que aporta el pasto, bueno, se puede utilizar un alimento que se llama Control Mix energético, que uno lo pone cerca de la bebida en un silo de chapa, ofrecido a voluntad, y los animales ven limitado el consumo de ese suplemento, por más que esté limitada, a aproximadamente el 0,8-1% del peso vivo, que es de alguna manera lo que queremos ofrecer como suplemento. Y no tenemos que ir todos los días a dar una cantidad limitada de suplemento, sino que se ofrece a voluntad y los animales solo autorregulan su consumo. Bueno, Juan, te agradecemos la atención. Bueno, muchas gracias. Y a continuación, la palabra del doctor Fernando Eluchans de Betifarma. Hola Flor, como siempre agradeciéndote que estás siempre acompañando todos los eventos. Sí, Germán Pieroni, Betifarma y Neutral Mix, que es una empresa de 9 de julio, pero que trabajamos en conjunto. Vinimos a ver bueno, en el caso de Neutral Mix, de presentar además una línea de producto con Juan Grijera, que es un nutricionista de reconocidísima trayectoria, con un producto que restringe el consumo en planteos de suplementación, donde no queremos que los animales, digamos, coman el 3%, cuando queremos que coman el 0,8%, el 1%, de eso se trata el Control Mix, que es de lo que se hizo foco la suplementación con esto. Y Germán, que nos dio un buen panorama de lo que es el mercado de carnes global y la Argentina, donde está posicionado, en un momento donde como estamos viendo, tenemos buenos precios, aunque por ahí con el asunto de la guerra algunos costos también se nos van distorsionando, como es el caso de los fletes y de algunos productos que usamos para producir pasturas o para producir alimentos para los animales. Pero bueno, con una concurrencia muy buena realmente, han hecho un buen llamado al público, a los ganaderos de acá de la zona de Chascomús y de la Cuenca del Salado. Así que bueno, muy contentos con esto y con el intercambio que se produce al final de cada una de estas reuniones. Con un precio o con un índice y una relación kilo de carne, maíz, mejor que nunca. Yo no recuerdo otra época y hace unos cuantos años que trabajo en esto, donde la relación y la cantidad de kilos de maíz que compras con un kilo de carne están bien maximizado. Suplementar el costo de producción por kilo está bien interesante para el productor. Después, cuando seguimos toda la cadena, si nos vamos al feedlot, el feedlot sufre por ahí un poco con que la invernada tiene un valor un poquito elevado y tiene que ganar muchos kilos. Pero eso va a venir bien para que nos ayornemos y veamos que nosotros realmente tenemos que ir rápidamente, mucho más rápido de lo que venimos creciendo en kilos entregados de res por animal, ¿no? Por pata. Fíjate que nos estamos perdiendo en cada animal que se faena con menos de 400 kilos, que es el promedio nuestro de esos novillos que van al mercado. Más allá de que haya de mayor peso, la mayoría están en esos pesos, animales que están bien preparados para entregar, inclusive con mejor calidad de carne, como decimos siempre, 550 o 600 kilos de peso vivo. Es decir, eso llevaría a tener una carcasa mucho más pesado y, como Germán Pieroni mostró en todos los cuadros muy interesantes, en cuanto a la cantidad de kilos extraídos por cada cabeza que tiene el país. Estados Unidos extrae casi 140 kilos por cada cabeza de ganado, y la Argentina estamos por debajo de 60 kilos. Entonces tenemos una tasa muy baja de extracción de la mano de que faenamos a peso muy bajo.
con lo cual tampoco beneficiamos la calidad de la carne. Todos sabemos que la calidad de la carne ya no es ese mismo animal de 400 si lo lleváramos a 600, en lo que se refiere a terneza, jugosidad y lo que requiere el consumidor, sería casi hasta mejor. Pero bueno, son procesos que va a llevar un tiempo, que no se pueden hacer de un día para el otro, pero tengo la sensación que siempre va un poco lento, de la mano que las políticas a futuro tampoco las tenés y uno no sabe qué puede cambiar. O sea, hemos tenido una historia en la cual la Argentina pierde la posibilidad de estar en el mercado mundial porque hay restricciones para exportar en alguna época, y eso nos lleva a que la gente, digamos, está un poco tranquila o esperando a ver qué pasa y si todos estos programas tienen continuidad. Y la ganadería debería estar definitivamente al margen de lo que es una continuidad política o de un gobierno que prohíba o no prohíba la exportación, porque para crecer en todo sentido realmente tenemos que explotar toda la excelente genética que tiene nuestro país hasta el final del peso que pueda entregar un animal. Te agradecemos la atención como siempre. Gracias, Flor, hasta pronto.